Estados Unidos ha dominado la tecnología global durante décadas, no solo creando innovaciones, sino imponiendo sus estándares al resto del mundo. Pero hoy China desafía esa hegemonía y lo hace con una promesa poderosa: llevar la inteligencia artificial al BRICS y al sur global. ¿Qué es el sur global? Es más que una etiqueta geopolítica. Es donde vivimos la mayoría. Es América Latina, África, Asia, Medio Oriente. Es donde la riqueza del mundo se extrae, pero las decisiones se toman desde afuera. Son los países que han quedado atrás cada vez que la historia acelera. Cuando llegó la revolución industrial, cuando apareció Internet, cuando surgió el mundo de los datos y las plataformas. Y ahora, con la inteligencia artificial, la brecha podría volverse permanente. Quien no tenga acceso quedará condenado a depender de otros para producir, educar, curar y decidir. Estados Unidos entendió hace mucho que quien domina la tecnología domina el mundo. Internet, GPS, redes sociales, microchips, todos se construyeron bajo normas diseñadas en Estados Unidos, exportadas al resto del planeta como estándar global. No se trata solo de avances técnicos, sino de control económico, político y cultural. China lo sabe y no quiere repetir el error de la era digital. Esta vez, en la inteligencia artificial, quiere competir de igual a igual. ¿Cómo? China es el segundo país del mundo en inversión total en IA, solo detrás de Estados Unidos, con más de 14,7 mil millones de dólares anuales según Stanford AI Index 2024. Produce más contenido científico sobre IA que cualquier otro país, superando a Estados Unidos en volumen y número de citas académicas. Tiene ecosistemas industriales profundamente integrados, lo que permite aplicar IA directamente en manufactura, ciudades inteligentes, defensa y logística a gran escala. Sus empresas como Baidu, Alibaba, Huawei ya desarrollan modelos de lenguaje, chips de IA como AdSense y Kunlun, y plataformas propias de gobernanza digital. Además, lidera iniciativas diplomáticas sobre gobernanza de IA, como el Código Global de Conducta de Inteligencia Artificial, propuestos en foros multilaterales y el BRICS. En resumen, esta vez China no solo quiere competir, ya está compitiendo. ¿Estamos ante la batalla por el dominio económico más decisiva de este siglo? Estados Unidos mantiene su estrategia de dominar sin regular. Con el regreso de Donald Trump, esta estrategia se reafirma con más fuerza. Trump y su equipo económico ya han adelantado que buscarán profundizar el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial, incentivando la innovación empresarial sin trabas regulatorias. Su campaña ha prometido duplicar el gasto en tecnologías emergentes, incluyendo IA, semiconductores y computación cuántica, con foco en defensa, control fronterizo y vigilancia interior, o incluyendo iniciativas como el ambicioso proyecto Stargate, una propuesta de más de 500 mil millones de dólares para mantener la supremacía en IA y tecnología cuántica. Pero sobre todo, Trump ha sido claro: la regulación frena el dominio. En su visión, la ventaja de Estados Unidos está en permitir que sus grandes tecnológicas avancen sin restricciones, consoliden su presencia global y establezcan de facto los estándares internacionales antes de que otros países como China y la Unión Europea puedan intervenir. Empresas como OpenAI, Google y Meta han advertido sobre los riesgos de la IA, pero al mismo tiempo rechazan acuerdos vinculantes o marcos globales de gobernanza. Es decir, no quieren reglas, quieren velocidad, porque saben que quien llega primero pone las condiciones y gana el mercado. Así, la no regulación no es un descuido, es una estrategia deliberada, una forma de asegurar que el dominio tecnológico siga siendo sinónimo de dominio estadounidense. A diferencia de Estados Unidos, que ha usado la tecnología para consolidar su dominio global, China dice que no quiere acaparar la inteligencia artificial, sino que ve en ella una oportunidad histórica, no solo para competir con Estados Unidos,
sino para compartir el poder con los que nunca lo han tenido. China, con todos sus intereses geopolíticos, sí, pero también con un mensaje que resuena. No queremos excluir, queremos construir con ustedes. ¿Será sincero? ¿Será una alianza justa? Eso está por verse, pero lo que sí está claro es que el sur global se enfrenta a una disyuntiva crucial para decidir su propio futuro. Por primera vez, alguien lo está invitando a no ser solo espectadores, sino a ser parte del desarrollo en el diseño del nuevo orden tecnológico. En el mundo que viene, tener o no tener inteligencia artificial marca la diferencia entre crecer o quedar atrapado en la dependencia. Agricultura, salud, educación, logística, seguridad, finanzas. La IA lo redefine todo. Y China sabe que si queda atrás no podrá ser potencia global. Si bien China tiene tecnología, capacidad industrial y ambición global, tiene un problema. No tiene la confianza de muchos países cercanos a Occidente. Por razones culturales, políticas y de seguridad, el modelo chino genera dudas. Por eso busca liderar esta tecnología con velocidad, inversión y alianzas. En foros como el BRICS propone ayudar a construir infraestructura, transferir tecnología y desarrollar inteligencia artificial con enfoque local. No solo para competir, sino para crear un nuevo bloque de poder. Es una propuesta económica, sí, pero también profundamente geopolítica. Por eso China no actúa sola, actúa a través de los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este bloque busca ofrecer una alternativa al orden global liderado por Occidente, y la IA es su nueva arma diplomática y económica. La apuesta es clara: si controlan juntos el desarrollo de la IA, podrán establecer normas propias, ayudar a otros países del sur global y evitar que Estados Unidos concentre aún más poder. La inteligencia artificial no es solo una tecnología, es la infraestructura del poder del siglo XXI. Y esta carrera no es entre empresas, es entre modelos del mundo. Uno donde las decisiones se toman en Silicon Valley y otro donde se construyen desde Shanghái, Delhi, Sao Paulo o Ciudad de México. La pregunta no es quién crea la IA más avanzada, sino quién decide para qué se usará y con quién se compartirá. ¿Podrá el sur global aprovechar esta oportunidad histórica? ¿O será solo el campo de batalla de una nueva guerra por el dominio global entre Estados Unidos y China? Te escucho en los comentarios. Y si te interesa la actualidad económica global, suscríbete a nuestro canal.